infecciones, la mayoría del tipo viral, sobre todo el herpes, la rubiola y el citomegalovirus, que pueden traer bastantes secuelas tanto a la madre como al feto. Por eso se le ha englobado en una sigla TORCH, ¿ya? Entonces, es decir, toxoplasmosis, rubiola, herpes, Chagas y citomegalovirus. En esta parte el Chagas lo voy a reservar porque ustedes tienen un seminario de Chagas más adelante donde varios del parásito, del Toxoplasma gondii. Se dividen en tres: taquizoito o trofozoito, que en algunas circunstancias, como en la amebiasis, por ejemplo, es la forma infectante, ¿no es cierto? Quiste o bradizoito y ovoquiste. Bien, la forma proliferativa es el taquizoito o el trofozoito, y al igual que en la enfermedad amebiana, esta se contagia, como contamina directamente por sangre, heces y secreciones, ¿ya? Es por diseminación hematógena exclusivamente, y lo que va a producir es una infección aguda. Cuando la infección es por un quiste o bradizoito, se aloja en el músculo y en el tejido nervioso. Cuando es por un ovoquiste, es una forma infectante y es debido a la contaminación por las deposiciones de gato. Y esto se transforma en esporoquistes para ser infectante. Entonces, al ingerir vía aérea o vía contaminación de alimentos, hace la toxoplasmosis una enfermedad activa. Bien, vías de transmisión son tres: vía oral, como estábamos diciendo, alimentos por ingestión de ovocitos, de alimentos crudos o mal cocidos, pueden ser contaminados, pueden ser carnes, pueden ser leches. Vía transplacentaria, que infectan al paciente debido a que hay lesiones a nivel de corion y decidua. Por estas lesiones es por donde va a atravesar el toxoplasma, si quiere, e infectar al bebé. Y lo que va a hacer una toxoplasmosis congénita. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la tercera. Disculpe, doctora. Sí. ¿Será Dime. que lo puede ocultar la barrita blanca Ah, de la abajo? barrita blanca. Sí, perdón, claro que sí. Ya. No ocultar. Vamos a repetir esta Gracias. diapositiva. Entonces, las vías de transmisión van a ser tres: vía oral, por ingestión de ovocitos, hemos dicho; vía transplacentaria, porque hay lesión de corion y decidua, y por ahí atraviesan los trofozoitos, se infectan al bebé y hace una toxoplasmosis congénita. Esto vamos a explicar más adelante con más énfasis. Y vía transfusión sanguínea, que es muy rara, porque como ustedes saben, las transfusiones sanguíneas están siendo los donadores que van a donar sangre. Entonces hay muchos exámenes ahora, y entre ellos está de rutina la toxoplasmosis. Entonces la vía transfusión ya es muy, ¿cómo se llama? Muy rara. Entonces nos queda vía oral y vía transplacentaria. Bien, la toxoplasmosis adquirida, ¿cómo va la mamá a tener, cómo vamos a sospechar de una toxoplasmosis? Estos elementos son del bebé. Cuando hay toxoplasma en la gestación, se produce ya el paso del parásito a través de la placenta, y dependiendo de la edad gestacional puede haber un aborto, un óvito o una toxoplasmosis congénita si está en el tercer trimestre. Por eso es que las pacientes con abortos a repetición tenemos que descartar, jóvenes, la toxoplasmosis en primer término, porque no sabemos si es por toxoplasma o por qué causa. La gran mayoría es por infección por toxoplasma anterior o aguda, ¿ya? Pero cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo, la inmunidad va a dejar, la toxoplasmosis va a dejar una inmunidad permanente.
Pero esto no significa que la paciente no tenga abortos a repetición. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es la clínica de la madre? Hemos hablado que tiene linfoadenopatías, tiene malestar general, tiene fiebre. La madre presenta cefaleas, mialgias o dinofagias. En este tiempo pensaríamos al tiro en coronavirus, ¿no? Pero lo que la caracteriza es el eritema maculopapular, hay hepatosplenomegalia que hay que saber palpar. Y en los casos que ya hemos dicho, en los bebés que nacen, que son más raras, son coriorretinitis. Y en el leucograma es a predominio de linfocitosis y son linfocitos atípicos. Entonces, nuevamente repito, ¿cuál es la característica del leucograma? Linfocitosis atípicos. ¿Ya? En pacientes con inmunodepresión o inmunocomprometidos, hemos visto en una anterior diapositiva que era raro, ¿no es cierto? Pero hay compromiso pulmonar, es decir, neumonitis y encefalitis. Bueno, la prima-infección, seguimos con la clínica. La prima-infección en el primer trimestre, si bien es rara, pero lleva, hemos dicho, al aborto. ¿Ya? Cuando la infección es latente, es decir, cuando se permanece, no se ha tratado, y es a partir del cuarto mes, el feto se va a afectar porque a través de los quistes del endometrio y miometrio, los toxoplasmas lo afectan. Bien, casi el 90% de las infecciones agudas por toxoplasma, en la mujer embarazada pasan inadvertidas, lo que les dije en la primera diapositiva. No se dan cuenta que han tenido, porque o bien ha sido como un catarro, como una coriza, como una fiebre, así, y ha sido una toxoplasmosis, y solamente nos damos cuenta con los laboratorios jóvenes, con las inmunoglobulinas. ¿Cuál es el riesgo perinatal? Ya hemos visto, si les preguntara, me dicen ustedes el riesgo perinatal, si es que tiene la toxoplasmosis congénita. Esta, por ejemplo, es una coriorretinitis. Esto de aquí son calcificaciones cerebrales. Aquí estamos viendo hidrocefalia. Aquí estamos viendo microftalmia. Entonces, ¿cuáles son las lesiones en el recién nacido con toxoplasmosis adquirida durante el tercer trimestre? Me contestarán coriorretinitis, calcificaciones, hidrocefalia, microftalmia. Dentro de los signos oculares, es la mácula, más bien edema papular, aquí puede ser turbidez del vitrio, ¿sí? Y este bebé obviamente con una hidrocefalia marcada. Cuando hablamos de cuál es la tetrada de Sabine, me dirán coriorretinitis. El diagnóstico serológico hacemos mediante la medición de anticuerpos o IgG primero y la prueba de Sabine-Feldman, que es la prueba del colorante, porque aquí están los tres tipos de colorantes, ¿sí? Cuando es rojo es positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la que usamos actualmente y es muy usada y bastante, obviamente 97% de sensibilidad, es el ELISA, inmunoensayo enzimático, y los valores son 10 unidades internacionales, va a ser negativa. De 10 a 300 va a ser una infección pasada, pero mayor a 300 unidades va a ser una infección activa. ¿Se fijan? Pregunta nuevamente. El ELISA, ¿cuándo será positiva? ¿Cuándo será infección pasada? ¿Cuándo será negativa? Ahí tienen las respuestas. Bueno, otro examen es la inmunofluorescencia indirecta, que también nos ayuda. La prueba de aglutinación directa modificada. Esta muy raramente se hace. En realidad hacemos los ELISAs. Bien, la medición también de anticuerpos IgM, ELISAGA. ELISAGA es una prueba donde encontramos las inmunoglobulinas para la toxoplasmosis. No, entonces, ELISAGA es una técnica utilizada para la detección de inmunoglobulinas. Espérenme un ratito. Entonces, es una técnica utilizada para la detección de inmunoglobulinas, sobre todo A. ¿De acuerdo?
es una inmunocaptura empleando una suspensión de taquizoitos. Les estoy repitiendo esto porque les lo suelo preguntar. Luego también hay medición de anticuerpos IgA, IgE, que es menos frecuente. ¿Cuáles son los métodos directos? Que ya no usamos, obviamente, inoculación al ratón, pero sí usamos la técnica de PCR. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico en la infección fetal? Si sospechamos de una toxoplasmosis activa en la madre que ha podido pasar al feto, sobre todo en el tercer trimestre, hacemos una amniocentesis para hacer una PCR en líquido amniótico. ¿Cómo se hace la amniocentesis? La amniocentesis es una técnica guiada por ecografía. Entonces, aquí está mi ecógrafo y aquí está la aguja que está pinchando. Obviamente, mediante la ecografía voy a evitar pinchar al cordón, pinchar placenta para evitar hematomas y obviamente pinchar al bebé. Trato de que el pinchazo sea limpio, extraigo líquido amniótico y voy a PCR. Y ahí me dirá si hay infección activa o no, ¿de acuerdo? Puedo también hacerla en sangre, esto ya cuando nace, y en líquido cefalorraquídeo. El estudio de la amniocentesis en líquido amniótico es entre las 20 y 26 semanas. Por favor, no se olviden. Y la serología, y hemos hablado de que se hacen serologías de IgG, IgM, IgA, que son las más importantes. Y hemos dicho que la IgG elevada cuádruplemente nos indica infección activa. Bien, ¿cuáles son los signos ecográficos que nos pueden hacer sospechar de una toxoplasmosis congénita? Hidrocefalia, calcificaciones que se ven, ascitis, hepatoesplenomegalia, retardo del crecimiento, microcefalia e hidrops fetal. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, de los signos ecográficos. Tratamiento. Básicamente en la embarazada, el tratamiento es la espiramicina y usamos 1 gramo cada 8 horas. ¿De acuerdo? Siempre acompañamos de ácido folínico de 10 a 20 miligramos cada día. De no haber espiramicina, porque algunas veces no existe, podemos usar la pirimetamina y la sulfadiazina. Pero la pirimetamina, con la excepción de que no se puede dar en el primer trimestre, porque puede producir trombocitopenia y leucopenia. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, usando solamente espiramicina, he visto que tiene efectos colaterales, como pacientes que han tomado la espiramicina durante un mes, el bebé ha tenido oligohidramios, han hecho ruptura prematura de membrana, son efectos colaterales, y también ha habido un distrés respiratorio bastante grave. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento, pero no sin efectos colaterales. Al recién nacido, el tratamiento se va a realizar, que ha tenido toxocongénita, se va a realizar un tratamiento durante 1 año y básicamente le dan pirimetamina, 1 miligramo kilo día, mezclado asociado con sulfadiazina, 85 miligramos kilo peso día, cada 12 horas vía oral, siempre asociado al ácido folínico, 5 miligramos día, dosis vía oral, 3 días por semana. Se puede alternar la espiramicina, pero generalmente usan estos 3 en los bebés. Y en fases asintomáticas, básicamente usamos solamente espiramicina, en dosis muy bajitas de 0.05 gramos kilo día. No se olviden, jóvenes, que hay bastantes asintomáticas, entonces hay que tratarlas para evitarnos un bebé con toxo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a